Bueno, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado con el seminario en el web de hoy. Pues ese evento tiene su origen en una conversación que tuvo con uno de los asistentes, Juan Pablo Puy, porque estábamos planeando organizar como una escuela de verano y él me retó a explicar en una conferencia general el contenido de lo que me gustaría explorar también en esa escuela de verano. Y entonces acepté el reto. Y en consecuencia, bueno, es posible que la conferencia que voy a dar resulte un poco rápido, que son algunos contenidos que, como condensados. Eh, Pido disculpas. Si hay algo que no pueden seguir, pido que quizá después pues anoten una pregunta y me lo preguntan, porque entonces después podemos hablarlo un poco más con calma. Entonces, para los que no me conocen, me presento brevemente. Me llamo Daniel Bernardus van Schalkwijk, Dan para abreviar, y utilizo mis nombres Daniel Bernardus como nombre de autor a nivel internacional porque mi apellido van Schalkwijk es un poco rollo, especialmente para gente que no sepa holandés. Entonces, me formé como biólogo teórico, que es como una combinación de matemáticas, biología y filosofía. Primero me centré en biología, haciendo un modelo computacional de colesterol. Luego me fui a enseñar a una Universidad de Artes Liberales y empecé a centrarme más en la filosofía. Y ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía. Y en ese trabajo estoy estudiando la filosofía de Leonardo Polo, especialmente centrado en temas de salud. Ahora, lo que es también relevante para mi trayectoria intelectual es el síndrome de Gilles de la Tourette, que me diagnosticaron cuando tenía poco más de 20 años y me provocaba movimientos y sonidos inesperados y no deseados, no eran voluntarios. También me volvía distraído y me cansaba bastante rápidamente. Y entonces se dice que el Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico. Y bueno, que tiene que ver con una disfunción de la dopamina. Y también parece haber una predisposición genética a padecerlo. Pero entonces la cuestión es, ¿se trata realmente de algo solo biológico o hay algo más? Y entonces esa pregunta me fascina desde hace mucho tiempo. Entonces los seres humanos tenemos una tendencia a conformarnos con explicaciones a veces demasiado fáciles. Cuando descubrimos algo, tendemos a emocionarnos y decir, bueno, esto lo he descubierto y lo explica todo. Entonces, un economista, por ejemplo, puede estudiar el comportamiento de consumo y podría decir, el ser humano es un consumidor. O un antropólogo cultural podría decir, el ser humano está determinado por la cultura. O un biólogo podría decir, los seres humanos no somos más que animales complejos y estamos determinados por nuestros genes. Entonces, es evidente que todas esas posturas son problemáticas, para empezar porque están en conflicto entre sí, no pueden ser verdad al mismo tiempo. Entonces, el filósofo Leonardo Polo es una especie, es una expresión que yo pensé, pero para decirlo un poco fuerte, pero como un asesino de reduccionismos, ¿no? Porque su metodología filosófica es ir más allá de la limitación mental y nos invita a tomar conciencia de lo limitante que es decir, eso es solo esto, o no hay más que esto, ¿no? En su lugar propone que nuestra inteligencia es operativamente infinita, o sea que siempre hay más que conocer, al tiempo que sostiene que cada acto separado de nuestro intelecto también es siempre limitado. Entonces, también describe cómo podemos tomar conciencia de tales limitaciones a través de un tipo de conocimiento que él denomina el conocimiento habitual. Entonces, tomar conciencia de nuestro proceso de conocimiento
nos ayuda a ir más allá de sus limitaciones y a no conformarnos con reduccionismos que son demasiado fáciles. Vale, entonces, un reduccionismo que más me interesa como biólogo y también como persona que tiene el síndrome de Tourette, es lo que se llama determinismo genético. Entonces, el determinismo genético es la idea de que el comportamiento de los organismos biológicos, está determinado por sus genes y por el medio ambiente. Y si comprendemos esos dos elementos y su interacción, habremos comprendido a los organismos, incluidos también los seres humanos. Entonces, es una postura muy común en los escritos populares sobre biología y está siendo cuestionada actualmente por la propia investigación biológica. Y sobre todo gracias a una comprensión más profunda del funcionamiento de los genes. Biólogos como el profesor emérito de Oxford, Dennis Noble, piden que se replantee y repiensan la causalidad biológica, incluso la teoría de evolución, a la luz de los nuevos descubrimientos que se ha hecho en la biología. Entonces, Leonardo Polo ha sentado las bases de ese proyecto. En algunos de los escritos más populares, Polo ha explicado cómo el método científico primitivo ha conducido a una visión reduccionista de la causalidad. Entonces, intento explicarlo un poco. Los primeros científicos utilizaron los matemáticos lineales para describir la naturaleza. Un enfoque que dio lugar a muchos avances, nos ha ayudado a entender muchas cosas. Pero, debido a la estructura de las ecuaciones y los cálculos lineales, llegaron a la conclusión de que la causalidad formal y final, dos de las cuatro causas aristotélicas, incluso Aristóteles dijo que la causa final era la más importante, pero a través de ese modo pensar lineal, dicen que esos ya no son necesarios. Porque a dónde iría un sistema, su finalidad y la forma que adoptaría el sistema, ese podría calcularse a partir de los puntos de partida. La finalidad y la forma estarían determinados. Polo deja ver que efectivamente, si se piensa a través de un sistema de ecuaciones lineales, esto es cierto. El punto de partida y la dirección de partida determinan completamente el sistema. Entonces, la gente no son tonta y dice una cosa que tiene su razón de ser. Pero Polo señala que los avances científicos más recientes han demostrado que, aunque las ecuaciones lineales siguen siendo importantes y potentes para explicar cosas, además de fáciles de manejar, hay muchos casos en los que no son suficientes. Por ejemplo, en cualquier sistema en que se introduzcan bucles de realimentación, feedback, eso no puede describirse mediante un conjunto lineal de ecuaciones o de ecuaciones lineales. Los sistemas de retroalimentación, de feedback, son, por ejemplo, muy importantes en la ingeniería. Por ejemplo, aquí se ve un termostato para mantener constante la temperatura en una habitación. Pues ese termostato, pues primero mide la temperatura, hace algo en respuesta y luego, en respuesta a esto, se cambia la temperatura en la habitación. Entonces, es una causalidad que va por ambos lados. Entonces hay retroalimentación. Y entonces, para mantener constante la temperatura es muy importante, pero también son esenciales en los sistemas vivos. Por ejemplo, para regular nuestros latidos de corazón, los niveles de azúcar en la sangre o seguir nuestro ritmo diario. Para este tipo de sistemas de retroalimentación, las ecuaciones no lineales son esenciales. Entonces hay que tener un sistema no lineal,
Con las lineales no se puede hacer. Entonces, si se piensa sobre ese tipo de ecuaciones, los no lineales, esos no apoyan la conclusión de que la causalidad formal y final son superfluos y están ya determinados porque se pueden calcular. No, de hecho, se convierten en propiedades del sistema en su conjunto. Entonces, la dirección del sistema y la forma del sistema son propiedades del sistema. Entonces, no son cosas que se pueden calcular de antemano, son propios del sistema. Entonces, hay que pensar de otro modo. Entonces, en el campo de la genética, los bucles de retroalimentación se han hecho mucho más evidentes en las últimas décadas, especialmente con el descubrimiento de la epigenética, un mecanismo mediante el cual la célula puede activar o desactivar determinados genes según sus necesidades. Por tanto, se entiende que la agencia en el comportamiento del organismo, no sé si está bien traducido, pero en inglés se dice agency. Entonces, el sentido de que nosotros podemos hacer algo, ¿no? En inglés se dice agency, entonces no sé si es agencia también en castellano, pero bueno. Entonces, el comportamiento del organismo se aleja de los genes y también el medio ambiente, que por supuesto conservan una influencia importante, los genes siguen siendo importantes, el medio ambiente sigue siendo importante, pero hay algo que recae directamente en el organismo mismo, ¿no? Los genes se pueden describir más bien como una base de datos que el organismo utilizará cuando lo necesita, y esos recursos pueden emplearse para intentar superar las dificultades del entorno o a las que se enfrente el organismo. Por supuesto, ese intento puede tener más o menos éxito, pero el tema es que no son solo nuestros genes que determinan lo que pasa. Somos nosotros mismos que hacen algo o no hacen algo y que trabajan con los talentos y los genes que hemos obtenido y en la situación en que estamos, ¿no? Entonces, esto es una salida de un determinismo que nos hace estar como a la merced de lo que no somos nosotros, ¿no? Y nos dice, no, nosotros tenemos algo que decir aquí. Vale, entonces, la cuestión es si nosotros no somos nuestros genes y el medio ambiente, pues la pregunta se hace más aguda, que es, ¿quiénes somos nosotros entonces? Y Leonardo Polo tiene mucho que decir al respecto. Entonces, un texto que yo aprecio especialmente como introducción a la reflexión sobre el ser humano se llama Lo radical y la libertad, que ayudé a traducir al inglés y al que escribí un extenso prefacio. Y se publicaron juntos como Freedom in Quarantine. Esto está en inglés. Entonces, el texto original está en castellano y se puede descargar en internet libre, y Freedom in Quarantine está en Amazon. Entonces, este texto, Paulo habla de 3 tipos de filosofía: la moderna, la clásica y la cristiana, que dieron lugar a 3 raíces del ser humano, 3 puntos de vista sobre lo más importante en nuestra humanidad. Entonces, Paulo explica que el radical moderno surgió en realidad de como una huida de nuestra interioridad, porque había una teología protestante que había considerado que nuestra interioridad había sido irremediablemente degradada. Entonces somos tan pecadores que no podemos mejorarnos, ¿no? En su lugar, su atención se centró en nuestra exterioridad, entonces en los resultados que producimos con nuestras acciones. De hecho, esto alimentó la mentalidad cientificista de lo que hablamos antes, porque las ciencias naturales son una herramienta importante para comprender y controlar el mundo que nos rodea. Entonces, según este punto de vista, las cosas que hacemos y los resultados que obtenemos son esenciales para nuestra identidad como seres humanos.
voy a decir que este punto de vista, cuando se toma en serio, pone mucha presión también en nuestros resultados, que ya no son solo importantes en sí mismos, sino también son esenciales para nuestra autocomprensión, incluso nuestra autoapreciación, aprecio. Entonces, si yo hago alguna cosa con éxito, pues yo soy buena persona, pero si yo fracaso, pues yo soy un fracasado. Entonces, pone mucha presión en nuestros resultados y yo creo que esto es lo que se ve mucho en nuestra sociedad, ¿no? Que es una cosa bastante molesta. Entonces, eso es un poco rápidamente el radical moderno. Vamos hacia el radical clásico. En la visión clásica, la retroalimentación, que hemos visto antes, ha sido revalorizada por la ciencia moderna. Esto en la visión clásica era mucho más central, se puede decir, porque los filósofos clásicos pensaron especialmente en un tipo particular de retroalimentación. La de nuestro pensamiento, de lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Entonces, los filósofos clásicos estaban fascinados especialmente por el pensamiento humano y descubrieron algún aspecto clave del mismo, por ejemplo, que nuestras ideas parecen ser intemporales, que quiere decir que nuestras ideas no están sujetos al tiempo. Claramente que pueden cambiar con el tiempo, porque si nosotros los trabajamos, pues cambian, pero no es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, si está en el tiempo, si estamos durmiendo, por ejemplo, pues el cuerpo cambia, porque no puede dejar de cambiar si está en el tiempo. Nuestras ideas, si los dejamos en paz, pues no cambian. Entonces, no cambian con el tiempo, son en ese sentido intemporales, no están sujetos al tiempo. Y también nuestras ideas pueden captar algunas cosas del mundo que nos rodea que también son intemporales. Para dar un ejemplo contemporáneo, hoy en día no diríamos que la velocidad de la luz cambia con el paso del tiempo, porque la velocidad de la luz es un constante, se dice, ¿no? Entonces, en la filosofía clásica entendieron que algunas ideas no cambian con el tiempo en el mundo que nos rodea, pero también hay algunas de esas ideas que son ideas sobre nosotros mismos, y esos tampoco cambian con el tiempo, que es muy interesante. Por ejemplo, entendían que ser prudente, ser fuerte, ser templado, ser justo, son cosas que siempre son buenas para el ser humano. Entonces, para todo ser humano, en todo tiempo, ser justo es una cosa buena. Además, entendían que esos ideales intemporales no se nos aplican automáticamente. No es que yo lo pienso y ya soy justo. No. Además, tenemos que hacerlos nuestros, entonces, hacernos a nuestros ideales libremente, convertirlos en hábitos o ciertas disposiciones estables por repetición de actos, ¿no? Y si lo hacemos así, decían, pues adquirimos virtudes, que es un ideal que se ha hecho propio por esa retroalimentación de la ideal a nosotros mismos. Entonces, eso es una descripción rápida del radical clásico. Por último, Polo también explica para que en el pensamiento cristiano la noción de persona ocupa un lugar central. No somos solo algo, sino somos alguien con un nombre. Como personas somos únicas, pero nuestra singularidad reside especialmente en nuestra relacionalidad. Se entiende un poco porque aquí se ve un icono de la Trinidad en que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representados como tres personas, y la idea es que las tres personas pues se distinguen por sus relaciones, ¿no? Entonces, también nosotros como personas somos únicos, especialmente en nuestra relacionalidad. Solo nosotros tenemos la relación con Dios y con otras personas que nosotros tenemos.
Y solo nosotros también tenemos nuestra vocación personal y específica. Entonces, ahí hay algo que no se capta en lo clásico, porque ahí se habla del hombre en general y se intenta aplicar esto a nosotros, pero no se ve la unicidad, ¿no? Y la relacionalidad del ser humano en ese modo como único que es la persona humana. Entonces, ante esas tres versiones del ser humano, ¿cómo respondemos? ¿Qué decimos a esas tres versiones? Pues uno podría decir, oh, pues eso es interesante, probablemente hay algo de verdad en todas ellas y pues tomamos algo de todas ellas y lo mezclamos y punto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco demasiado fácil porque si se piensa con rigor, hay incompatibilidades que son especialmente fuertes entre las versiones modernas y clásica. La visión moderna y la visión clásica. Son dos que no son compatibles porque la moderna huye de la interioridad y la clásica intenta mejorar la interioridad. Entonces, ahí eso no cuadra. Entonces, se podría decir que el énfasis en la persona eh, puede situarse, bueno, si se pone el énfasis en la persona, se puede decir que ese énfasis podría situar bien tanto la producción como el énfasis clásico en las ideales y virtudes, y la persona sería como un contexto más amplio, un contexto que también les da un significado nuevo, una importancia adicionales, porque podemos ser buenos para nuestra relación con Dios, por ejemplo, en la clásica, o podemos producir también por amor a los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bonito, es una buena idea. Bueno, es también la propuesta que escribí en Freedom in Quarantine, pero mientras tanto, he visto que en la práctica hay un obstáculo. Aunque puede ser una idea bonita, no es fácil vivirlo. Porque al fin y al cabo, los pensadores modernos no idearon su teoría porque sí, porque les gustaba, porque realmente huían de una interioridad que se percibía como rota, ¿no? Entonces, se sentían incapaces de relacionarse íntimamente con los ideales y con otras personas, quizá. Entonces, eso demuestra que una integración de esas tres visiones no es solamente un ejercicio teórico, porque golpea una barrera existencial en nosotros. Y entonces, ahí entra un tema que dije que vamos a hablar, que es la vie. Entonces, vamos a hablar un poco de la ruptura y la vie. Y quiero explicar eso a través de mi historia personal porque yo pienso que realmente pensar sobre esas cosas solo se puede hacer a través de vivencias personales, porque si no, no se entiende. Entonces, para mí, tratar con Gilles de la Tourette fue realmente una experiencia privilegiada para entrar en contacto con mi propio quebrantamiento, mi ruptura, digamos. Cuando los síntomas se manifestaron por primera vez, me resultaron bastante extraños, porque al cabo de un tiempo, cuando empeoraron, un compañero de clase sugirió que fuéramos al médico, que era un neurólogo, un doctor, que me diagnosticó con Tourette, ¿no? Y me dijo que había dos opciones, o tomar antidepresivos, unos píldoras, que además cambiarían mi personalidad, o hacer una terapia cognitivo-conductual. Entonces me decidí por la terapia. Y la verdad es que la terapia me fue bastante útil, porque me ayudó a ser consciente de una tensión que se acumulaba en mi cuerpo y a intentar liberarla activamente. También me enseñaron ejercicios de relajación que me ayudaron a relajar activamente muchas partes de mi cuerpo. Y ambas prácticas realmente redujeron mis síntomas, entonces me ayudaron. Bueno, sin embargo, al cabo de varios años y después de empezar a dar clases en el University College Amsterdam, donde doy clase ahora, me di cuenta de que durante varios meses al final del curso académico estaba realmente agotado y la enseñanza me consumía mucho más energía de lo normal,
aunque mi carga docente no era muy pesada. Y entonces pensé que eso estaba relacionado con la tensión producida por Tourette. Y así que busqué formas de solucionarlo. Y primero me fue de vuelta a los psicólogos que antes había estado, pero ellos me dijeron que no podían enseñarme mucho más de lo que ya me habían enseñado. Entonces dije, bueno, esto lo estoy practicando todavía, pero no me ayuda lo bastante, entonces necesito algo más. Entonces, un sacerdote amigo me indicó un artículo sobre Paco Moya, un médico que había desarrollado una metodología conocida como palingenesia, que muchos de vosotros conoceréis. Em, Él se inspiraba en Leonardo Polo y había ayudado a personas con Tourette. Estaba escrito en ese artículo. Entonces, bueno, yo estaba estudiando Apolo, entonces claramente era mi hombre, porque... y entonces acudí a él para que me tratara y la verdad es que se me abrió todo un mundo nuevo, porque Paco me ayudó a acceder a recuerdos del pasado, de alguna manera, que de alguna manera me producían tensión, y abordar esos recuerdos y tensiones asociados a esos recuerdos. Entonces, después de 2 sesiones de palingenesia en Barcelona, uno con uno de sus asistentes y otro con el propio Paco, recuerdo que había una enorme cantidad de tensión que se liberó de mí, ¿no? Y estuve literalmente temblando durante meses. No continuamente, por suerte, pero sí a intervalos. Y con todo esto, la tensión, bueno, sí iba mucha tensión de mí, ¿no? Entonces, en el proceso aprendí también mucho sobre mi propia sensibilidad y se abrió ante mí un mundo interior que nunca antes había conocido. Entonces, ha sido un gran descubrimiento. Entonces, 2 años después de la experiencia con Paco, mi situación había mejorado bastante. El agotamiento se había reducido de varios meses a un par de semanas, uno o 2 semanas como mucho, y eso era mucho más llevadero, claramente. Entonces, por aquel entonces entré en contacto con la VI, que es una pequeña institución católica con un carisma de sanación. Al principio fui ahí para ayudar a un amigo que lo estaba pasando bastante mal, pero luego también decidí probar su carisma, a probar si su carisma podía ayudarme a mí a dar el último empujón para superar el Tourette. No solo esto, pero también me fascinó el carisma y su metodología, porque me pareció muy interesante compararlo con la filosofía que había aprendido de Apolo. De hecho, descubrí una profunda coincidencia, pero también algunas diferencias de énfasis que pensé podrían ser mutuamente beneficiosos. Entonces, Polo, en conversaciones, ha dicho que el hecho de que nuestro espíritu humano no informa plenamente nuestro cuerpo es fruto del pecado original. También se desprende claramente del pensamiento cristiano en general que el pecado ha creado esta ruptura en nosotros. Entonces, el carisma de la vida tiene mucho que ver con esas consecuencias del pecado original. Constituye como una gracia especial para superar esas consecuencias, de modo que nuestro interior pueda ser sanado profundamente. Eso, tengo que decir claramente que no quiere decir que después de esto estamos completamente, que después de esa curación estamos en el cielo, porque también, y esto lo tomo del Evangelio del domingo pasado, cuando estuvimos en la Vi, donde tienen una capilla, estuvimos y estuvo el obispo de nuestra diócesis, Hendrix, que estuvo muy cariñoso y era muy bonito porque era un evangelio sobre el ciego de nacimiento, del capítulo nuevo del Evangelio de San Juan. Y en su sermón el obispo dijo que, bueno, él dijo que el enfermo, el ciego, pues después de ser curado, todo el Evangelio va sobre todos los obstáculos que tienen que todavía superar, ¿no? Porque había gente que no lo creía, de que, bueno, se les ponía todo tipo de dificultades. Entonces, claramente no estaba en el cielo y había cruz. Pero a la vez la luz que él había recibido en sus ojos le fue de gran ayuda para mantenerse en el buen camino
y le llevó a vivir la fe en Jesucristo. Ya no estaba solo en su camino por la vida, porque ya había visto la luz de Cristo y le había ayudado mucho. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Que si nos curamos por dentro, pues estamos más cercanos de Dios. Habrá problemas y habrá cruz, pero estamos más cerca de Dios y por eso también hay más crecimiento interior. Entonces, ¿cuál es el método que usa la VI? Que es un método, por cierto, que se apoya en una gracia especial, ¿eh? Entonces, el método que utiliza es un método a lo largo del cual la gracia actúa, consta de 3 pasos. Entonces, el primer paso es el de entrar en nuestra fragilidad, en nuestro quebrantamiento, en nuestra ruptura. Pero primero tenemos que entrar, porque primero tenemos que entrar para ver lo que hay dentro. Entonces, en realidad, la metodología del psicólogo que tenía antes, o también mucho más profundamente la metodología de Paco, me habían ayudado a hacer precisamente ese paso, de conocerme más profundamente a mí mismo y a ver qué es exactamente la ruptura, lo que está roto. Entonces, el segundo paso que dicen ellos es el de aceptar la ruptura. Eso es muy interesante desde el perspectiva poliano porque Polo dice que la aceptación es la forma más elevada de amor en el ser humano. Y en la VI añaden que esa aceptación ayuda a que la ruptura se abre, que no se encierra en sí mismo, porque dice que normalmente lo que pasa es que nuestra fragilidad está como un poco cerrada en sí misma. Y entonces no se abre, y si no se abre, pues se queda ahí parada. Entonces, esto conduce a una tercera fase, que en la VI se expresa como ser. Y para alguien formado en la filosofía del Apolo, esa terminología es muy sugestiva, porque sugiere de alguna manera la persona que somos, que esa persona puede brillar a través de la ruptura. Entonces, puede como la luz, puede como iluminar la ruptura para luego sanarla. Y además sabemos que Polo describe a la persona como la luz transparente, lo que significa que la luz de Dios puede brillar a través de a través de nuestra luz. Entonces, la luz de Dios es entonces lo que puede redimirnos de nuestro quebrantamiento, nuestra ruptura, según el carisma de la vida. Entonces, la gente de la vida lo que suele aconsejar a las personas es que se queden con su ruptura, con lo que esté mal. Que no salen fuera de sí mismos, sino que quedan con su atención ahí dentro de sí. En otras palabras, se centra su atención en la ruptura para que su luz personal pueda iluminarla y Dios también puede iluminarla a través de nosotros para redimirla. Entonces dicen, tú no tienes que hacer cosas, tú no tienes que ir pues empujando cosas, no. Quédate ahí quieto y deja que Dios actúe a través de ti. Y con este método han ayudado a muchas personas en los últimos 25 años. Y es importante decir también que esas personas no son todas personas creyentes. La mayoría, sobre todo en el principio, eran personas no creyentes. Ellos dicen que Dios ayuda a todo el mundo si están abiertos a esa ayuda. Y efectivamente han visto que Dios ayuda a mucha gente. Hasta que las personas dicen basta y entonces ya Dios no continúa porque quiere contar con nuestra libertad, pero si la gente quiere, pues Dios ayuda mucho. Entonces, pienso que en lo anterior de esto se desprende que la filosofía de Polo puede ayudar a clarificar la metodología de la fe, pero además, bueno, explicando un poco sobre el amor y el ser de la persona y esas cosas, pero además creo que el carisma y la práctica de la vida pueden ayudarnos a darnos cuenta de que la ruptura, curar la ruptura, puede ser esencial también para volver a unir las cosmovisiones o los visiones del hombre que Polo ha descrito en Lo radical y la libertad.
Porque entender cómo estas van juntos en teoría no significa que el entendimiento funcione en la práctica. Se puede tener la idea de que se pueden sintetizar y muy bien, pero en la práctica hay ese obstáculo, ¿no? Y hay que curarlo. Entonces, finalmente, esas consideraciones nos ayudan a entender que los mecanismos de retroalimentación en el ser humano no son solo los de la epigenética en absoluto. Bueno, primero hay muchos más mecanismos biológicos de retroalimentación, pero incluso nuestra espiritualidad puede tener efectos profundos en nuestra biología, como ocurrió también con mi cansancio por Gilles de la Tourette, por ejemplo, que se mejoró mucho. Y entonces tenemos, como dice Gloria, que está aquí, tenemos un antifrágil personal, ¿no? Que es muy bonito. Buena expresión. Entonces, quería deciros para terminar que algo sobre la escuela de verano que vamos a organizar este verano. Tenemos previsto celebrarla en Heilo, que es un sitio en Países Bajos. Es un santuario diocesano donde se encuentra también el seminario de la diócesis y se organizan diversas actividades. Y la idea es tener como un programa mixto, con conferencias y debate por la mañana, oportunidad de participar en la Santa Misa y tiempo también para recogimiento. Participará gente de la VI y los participantes también tendrán oportunidad de recibir como una orientación personal de ellos. Además, la fundadora de la VI, Elisabeth Duet, nos acompañará una tarde. Pues es una persona bastante reservada y prefiere no hablar en público, pero estará presente durante una adoración eucarística y ha dicho que quienes participan en ella se beneficiarán de la gracia de su carisma. Entonces, es una promesa que yo personalmente nunca he experimentado, entonces no sé cómo será, pero bueno, vamos a ver. Yo sí que he visto que este carisma funciona, o sea que estoy muy ilusionado con verlo. El programa incluirá también un tiempo libre que los asistentes podrán utilizar para profundizar en su recogimiento personal o para conocer los Países Bajos si quieren. Podemos hacer algunas excursiones o algo. El programa también incluirá algunas actividades sociales. Entonces, dado a que preferimos un ambiente íntimo, el número de participantes será entre de 12 y 15 personas, más o menos. Si el interés por el programa es mucho mayor, pues tenemos la intención de repetir la semana, posiblemente también en otros países en el futuro. Aunque no puedo garantizar que Elizabeth también pueda venir en esos casos, pero bueno, ya veremos. Entonces, si alguno de vosotros estáis interesados en participar, ahora o en el futuro, porque esta vez va a ser en inglés, pero en el futuro pues también se podrán hacer cosas en castellanos por mí, por lo menos. Y entonces voy a pegar aquí un link en el chat que está también en el slide. Eh, bueno, a ver. Sí. Pues aquí está el link. Y esto va a un formulario y si lo llenáis, pues me ayudará para estar en contacto y informaros sobre las semanas en el futuro. Entonces, eso es todo lo que quería decir yo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y podemos tener una discusión. Pues muchas gracias por la atención y espero que haya aportado algo. ¡Hey, Begoña! ¡Qué bien! ¿Y quién más ¿Qué tal? está? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o una observación? Juan Pablo. Ah, pues no te escuchamos.
A ver, Juan Pablo, ¿quieres decir algo o no? No, no quieres decir nada. Vale. Pues otra persona. ¿O está todo más claro que agua? ¿Isabel o no? Begoña. No, es que creo que Gloria está hablando algo, pero no sé si. Pero- Ah, Gloria, pues no te escuchamos. Sí, Bueno, buenas tardes. Lo que quería decir, Dan, es que lo has expuesto con tal claridad que casi no hay ninguna duda y que creo que has tenido mucha suerte en poder unir a Apolo con la vid, ¿no? Y que sí, también es muy, uy, no sé qué le pasa a esto, que es muy interesante también ver que no existe solo Apolo o no solo Paco Moya, sí, sino que en esta sociedad tienen que abrirse nuevos caminos. sí. Entonces, que no te desanimes, aunque vaya poca gente, de momento. ¿Me he explicado? Sí, sí, no, está No claro. estoy tan loca. No Muy sé qué le bien. pasa. Sí, a veces pasa con el vídeo, pero no pasa nada, te A ver, escucho bien. ya. Oye, muchas gracias, Gloria, Nada, de verdad. pues, por el ánimo. Marcela, ¿quieres decir algo? Y quiero decir algo, pero tengo problema también con mi pantalla. Entonces, Ok. quisiera decir que primero, que si la vi no está en otros países, solo está en Holanda. Sí, pues gracias. Sí, la VI es una institución muy pequeña. Tienen 6 personas, de los cuales 3, bueno, realmente 2 ahora están ayudando a gente, hablando con gente. 3 están como cuidando de la institución, bueno, del edificio que tienen. Y ellos tienen tienen el sentido de que como Dios les está llamando a quedarse pequeños. Entonces, ellos piensan que lo que Dios quiere de ellos es que sean pequeños. Pero también es verdad que ellos han recibido un carisma y este carisma pues no está destinado solamente a quedarse con ellos. Está de alguna manera llamado a extenderse a la Iglesia Universal. Y ahora mismo es una cosa muy bonita en nuestra diócesis. Se está estudiando este carisma por una comisión de teólogos y también un psicólogo. Hay una comisión del obispado para estudiar más profundamente este carisma y ver cómo se podría transmitir a la iglesia más en general. Porque ellos, a petición del obispo, han sido muy discretos por ahora. Porque pues una cosa un poco, bueno, inusual, ¿no? Que no mucha gente en la iglesia católica tiene un carisma de curación y tal. Entonces, el obispo ha sido muy prudente y ha querido ver un poco cómo es esto. Entonces, ahora se está estudiando y se espera que dentro de medio año estará concluido la investigación y entonces se podría decir más cosas de lo que han visto ellos y más sobre su carisma. Pero por ahora es muy pequeño, pero espero que dentro de poco se podría explicar con más detalle. Dan, ¿y sería posible unirlo a otros carismas de sanación que sí hay en otras diócesis? ¿O tú no lo unirías? Pues esto está por ver. Yo creo que es un carisma muy potente que nos ayuda a curarnos las consecuencias del pecado original de alguna manera. Supongo que sí, que será compatible, pero eso está por verse. Pero por ahora yo no veo por qué no. Muchas gracias. Dan, Ok, Marcela. Dan, Sí, Mónica también quiere decir algo, pero sí. Primero, Mónica Molina. Sí, Sí, Dan, gracias. No sé si entiendo mal, pero la aceptación según Polo es aceptación de Dios. sí,
esto es aceptación de la enfermedad. Sí, sí, es verdad, pero entonces, vamos a ver. Eso es un tema importante porque hay distintos tipos de aceptación y es verdad que es muy importante pensarlo bien. ¿Por qué? Y eso es un paréntesis, pero me parece un paréntesis importante. También en la posmodernidad se habla mucho de aceptación, pero es una aceptación que quieren que la gente en la sociedad a nuestro alrededor nos acepten, ¿no? Entonces, que los demás nos acepten y así, pues mejoramos o, bueno, estamos mejor. Entonces, es verdad que el amor que hay entre Polo y, bueno, entre nosotros y Dios, que el amor principalmente es la aceptación del amor de Dios, que es la primera aceptación. Pero bueno, claramente Dios nos ha creado y también, entonces tenemos que, yo creo que la idea es que nosotros correspondemos a ese amor también aceptándonos a nosotros mismos para luego también llevarlo esto al amor de Dios, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que la aceptación es una parte importante del amor, que primarísimamente es la aceptación de Dios, pero en segundo plano también es la aceptación de nosotros mismos y eso también incluye la aceptación de nuestra ruptura, de lo que no está bien en nosotros, porque solamente así se abre exactamente a la gracia de Dios que puede entrar y limpiarlo. Entonces, no sé si esta explica un poco, pero muchas gracias por la observación porque es muy importante, sí. Y otra pregunta es, no es que desaparezca el pecado original en su totalidad. Pues, pues mira, eso es una cosa que ahora se está viendo en esa cosa de teólogos, pero por lo visto, bueno, primeramente hay que decir que el pecado original se perdona, ¿no? En el bautismo ya se perdona. Lo que pasa es que hay unas consecuencias. Y también sabemos que ha habido personas en la historia de la humanidad que han vivido sin pecado original, sin ninguna consecuencia, como es la Virgen María, ¿no? Que ha tenido ese privilegio de no tener ninguna consecuencia del pecado original. Entonces, la cuestión es si ahora ha llegado la hora en que más personas pueden ser limpiadas más profundamente de ese pecado original, de las consecuencias del pecado original. Eso es un tema que se está estudiando también en esa comisión de teólogos, entonces no me voy a pronunciar, pero es una cuestión que está. Vale. Galena. Bueno, hola, muchas gracias otra vez. Sí. Con esta metodología de la VI Sí. que usted explicó, Uh-huh. me llama mucho la atención la comparación que se está haciendo, que tú estás haciendo. Sí. Y me parece bien interesante porque en esto del duelo que tengo por haber perdido a mi esposo, Sí. siempre tuve el dolor, pero siempre he tenido paz, Sí. lo cual me ha parecido sorprendente. O sea, Sí. los amigos míos me dicen, ¿cómo puedes estar tan bien? ¿Cómo te ves tan bien? Y la verdad es que yo no sé por qué estoy tan bien. Bueno, sí sé por qué estoy tan bien, es por Dios. Sí. Pero es sorprendente y he querido entender más. Sí. Porque el dolor es desgarrador, es inenarrable. Es Uh-huh. como uno tiene una ¿cómo se llama? Una bazuca en medio del corazón. O sea, la mitad del corazón está roto completamente, Sí. pero sin embargo, tengo paz. Sí. Entonces, antes de la muerte de mi esposo, que pasamos casados felizmente 35 años, Uh-huh. ¿cómo se llama? La palabra aceptación siempre me pareció inferior. Uh-huh. Un tema de gente que como no quería pensar, entonces así como casi de ignorancia y casi de personas de un muy baja intelectualidad,
Sí, O sea, lo tenía en lo peor del planeta, ¿sí? Por el racionalismo. sí, Entonces, en esta investigación me encontré con que hay un pensamiento bien profundo en Asia, específicamente en la cultura coreana, digamos, bueno, pero todo sí, Asia, que me parece que ellos tienen muy claro que se puede aceptar la nostalgia por la pérdida de alguien sí. y a pesar de eso, seguir adelante feliz, Mm, lo cual me pareció venido de un pensamiento o de una cultura que no es cristiana, pues sí, dije yo, algo tiene que estar aquí pasando, ¿verdad? sí, Que puede estar por ahí. Entonces yo quería que usted tú me ampliaras un poco más sobre esto que quiere decir entrar en la fragilidad sí. y aceptarla, porque estamos siempre en nuestra cultura occidental pensando que voltear a ver demasiado el dolor nos hace miserables. Entonces, Sí. no sé, estoy ahí como quisiera conocer más sobre eso. Sí, muy bien. Muchas gracias, Kalena. Y muchas gracias de nuevo por compartir. Y bueno, primero, antes de contestar la pregunta, decir que, por ejemplo, también en la filosofía se ve esto. Por ejemplo, los estoicos es un pensamiento de los griegos que se enfoca mucho sobre las virtudes, pero también tienen una nota netamente de aceptación. Para ellos es una aceptación del destino, que es un destino ciego, pero ellos ven que si se acepta ese destino, pues está con mucho más paz y se puede como vivir más virtuosamente porque uno está con menos turbación por dentro y entonces desde esa calma y esa paz pues se puede ser más virtuoso. Entonces eso es una aceptación más fría y menos calurosa, porque claramente, como acabamos de hablar también en clave cristiano, la aceptación tiene un componente mucho más de amor, de relación interpersonal, y entonces es una aceptación mucho más amorosa y profunda. Entonces, sobre tu pregunta de cómo se entra en la fragilidad, pues yo creo que es un camino que cada uno tiene que experimentar para realmente entenderlo, porque hay muchas cosas en ese campo que se puede filosofar, pero al final se tiene que vivir, porque si no, no se entiende. Pero entonces puedo compartir mis experiencias un poco, porque tampoco de todo, porque no se puede. Pero, por ejemplo, yo sentía por dentro muchas tensiones, ¿no? En mi cuerpo, por ejemplo, había alguna tensión por un lado. Entonces la cuestión es ir con la atención que puedes, que es una cosa que puedes aprender, como ir con la atención, no solo estar fijado en la mente, sino como descender al cuerpo y quedarse con la atención ahí con la tensión. Y entonces ahí ver qué es lo que pasa. Entonces, Paco Moya, por ejemplo, lo hace a través de esa sesión de paligenesia en que hace entrar a la gente en un estado que él llama duerme vela. Y ese estado ayuda porque ya te ayuda un poco a no pensar tanto, ¿no? No te bloqueas mucho con tu pensamiento y entonces entras y puedes centrar más fácilmente la atención en donde duele. Y entonces él sabe también que a través de símbolos pues puedes como entrar en diálogo con lo que duele. Que el símbolo puede ser como una casa, eh, un pozo, bueno, hay distintos símbolos que él usa y a través de los símbolos llegas a cosas que han pasado en el pasado. Entonces, eso es una metodología. Pero a veces, para algunas personas, he hablado con personas que entran simplemente en una capilla, están con Dios
y de repente pues les salen estas cosas del pasado. Puede también pasar perfectamente. O simplemente te fijas en esa atención, pides ayuda a la Virgen, pides ayuda al Espíritu Santo y la Virgen y el Espíritu Santo ayudan a que veas lo que está pasando ahí. Elizabeth es una cosa que da énfasis en que es especialmente la Virgen y el Espíritu Santo que nos ayudan a comprender lo que ella dice de nuestro hombre pequeño, que es lo que Pablo decía, diría nuestra naturaleza humana, como nuestro lado natural, digamos, ¿no? Entonces ella da el énfasis en que son especialmente la Virgen y el Espíritu Santo que hacen esto, y de esa manera también se entiende mejor lo que se dice que la Virgen es corredentora, porque aunque nuestro Señor nos redima, pues la Virgen ayuda especialmente en nuestro lado, lo que ella dice, nuestro hombre pequeño, nuestro lado natural, digamos. No sé si esta ayuda a Kalena, pero... Sí, no, totalmente. Ok. Voy entendiendo un poquito más de toda esta maravilla que pues, estudiando Apolo, entendiendo mi corazón, entendiendo lo que pasó, Sí, de maravilloso con el tema de acompañar a mi esposo y además entender a otras personas que tienen, sí, todo el mundo, me he dado cuenta que tiene un dolor grande o tiene que claro. sanar algo. Todos Sí, somos el hombre doliente, como decía, ¿verdad? El sí, todos, psiquiatra. todos. Entonces, Entonces, una cosa que también dice Elizabeth que me gusta mucho, ella dice que, mira, el trauma el trauma de verdad es el pecado original. Entonces, eso es lo que todos tenemos. O sea que, y así todos es, tenemos, de alguna manera tenemos ese trauma. así es. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Carlos. Buenas tardes. Yo, todo lo que has dicho me he acordado de una frase, una frase que es muy conocida de Teresita de Lisieux, que dice: Ujú. lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Sí, Eso está relacionado directísimamente con esto que estás contando tú. claramente, sí, sí, sí. Y a continuación dice, y es la confianza ciega que tengo en su misericordia. Es decir, lo has explicado contestando a Kalena en el cómo llegar a ese conocimiento interior, pero yo te diría, ¿cuál es el procedimiento para salir? Es decir, para manifestar esa confianza en Dios después de que amamos nuestra pequeñez y nuestra pobreza. Ah, muy bien. Pues yo creo que no hay grandes secretos. Es simplemente, bueno, el gran secreto es no hacer mucho. Entonces, quedarse ahí. Entonces, lo que la gente de la vi está siempre diciendo es, nuestro primer impulso cuando sufrimos es salir, ¿no? Es que cuando sufrimos lo que queremos es salir de esto. Queremos ir fuera. Entonces, eso es lógico, pero ellos dicen que para que Dios pueda entrar y curarnos, hay que quedarse ahí. Y también hay que aceptar que nosotros no podemos resolver esto por nuestra cuenta. Pero si nos quedamos ahí y nos abrimos, entonces se abre nuestra fragilidad. Y también como invitamos a Dios para que actúe a través nuestro, pues entonces es cuando la gracia de Dios puede actuar. Añado una cosa que también es hiperpotente, porque Elizabeth dijo que nuestro carisma es un carisma que nos prepara para recibir con más fruto los sacramentos de la Iglesia Católica. Y eso es así, puedo decir yo de mi propia experiencia. Entonces, cuento mi experiencia, ¿vale? Entonces, yo tenía, como dije, esas tensiones y entonces, bueno, ya con Paco me había quitado muchos, pero se quedaban algunos que eran bastante profundos. Entonces, aplicando esta metodología, entré en esas tensiones y vi que cuando pedía un poco de luz, veía como había detrás una actitud y cuando lo veía con profundidad era como
una actitud de rebeldía. Yo no quiero esto, ¿vale? Y yo creo que al final era una actitud de no querer sufrir, ¿no? Yo no quiero cargar con esa cruz de alguna manera. Era completamente inconsciente, ¿eh? Pero estaba ahí esa actitud inconsciente dentro de mí. Entonces dije, vale, pues eso de alguna manera no está bien, porque bueno, de alguna manera es entendible que no queremos sufrir, pero también tenemos que cargar con nuestra cruz, entonces habrá que aceptarlo, ¿no? Entonces lo que hice es ir a la confesión y decir, mira, tengo esa actitud por dentro que es inconsciente, pero es una actitud de rebeldía. Entonces me confesé de esto y lo que pasó es que recibí la absolución y salí otra vez una cantidad de tensión muy impresionante. Entonces, cuento esto solo porque quizá os pueda ayudar. Si descubres que hay algo en el cuerpo y hay algo detrás que tú ves, pues la confesión realmente ayuda a limpiar mucho. Elizabeth dice que la confesión tiene el poder de limpiarnos completamente. La única cosa que pasa es que muchas veces el sacerdote no puede entrar profundamente en nuestro alma porque hay cosas que están cerradas a la gracia. Por nuestra fragilidad está encerrado en sí misma y entonces no se abre a la gracia. Entonces, a través de esta metodología, lo que pasa es que lo que está encerrado en sí, pues se abre, y cuando se abre, pues el sacramento puede entrar y puede limpiar. Y lo mismo para la Eucaristía. La Eucaristía también puede entrar y transformarnos mucho más profundamente si hacemos esto. Entonces, Carlos, no sé si te he respondido. Perfectamente, muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la pregunta porque fue interesante. Gloria, sí, ¿qué quieres decir? No te escuchamos, Gloria, perdón. Me parece que hay unas fronteras que son muy delicadas y frágiles Sí. entre confesión, la vi, Paco Moya, no sé, ahí no sé qué le pasa a esto. Entonces, tú conoces las tres cosas, ¿no? Sí. ¿Qué jerarquía darías? ¿O te parece que todo el mundo tiene que participar? Todo el mundo no. Que lo habitual será que esto se extienda a todo el mundo. O sea, por ejemplo, ¿qué aporta la Vi que no aporta Paco? ¿O qué aporta Paco que no aporta la Vi? Igual no se puede solucionar. Yo digo porque o sea, a mí me impresiona, y te lo agradezco, tu sencillez. Pero no sé si las mujeres no somos así o el mundo, no lo sé. Si me explico. Está loca esta. No te preocupes. Vale, pues muchas gracias, Gloria, por la pregunta. Bueno, no sé qué le pasa allá. A ver, Sí, no a sé veces es problema de Zoom, no te preocupes. Ah. Bueno, sí. Vale, pues muy buena pregunta y sí, pues no lo he pensado lo suficiente para decir la jerarquía, Sí. pero sí que puedo aportar algunas ideas que quizá ayudan. Entonces, yo pienso de alguna manera que la metodología de Paco, como sugerí un poco en mi ponencia, es alguna manera, una manera muy poderosa de entrar en nuestra fragilidad, ¿no? Y de explorarlo muy profundamente. Y es una manera, a través de los símbolos y el duermevuela y tal, eso no lo hacen en la DI y no conocen esa metodología, ¿no? Y entonces yo pienso que a veces les puede venir muy bien, porque ellos también se topan con que lo que más les cuesta es ayudar a la gente a entrar en su fragilidad. Es el paso que más cuesta a mucha gente. Y ellos en su práctica dicen que efectivamente es el paso más difícil
que a veces cuesta tiempo para que la gente entra. Y yo, bueno, pensándolo, pienso que la metodología de Paco quizá pueda ayudar a acelerar ese proceso, ¿no? Para conocernos más profundamente y saber lo que nos pasa, porque realmente es muy poderoso para conocernos de un modo rápido, ¿no? Porque lo que Paco saca de ti en una sesión es bestial, o sea, que es increíble, ¿no? Y bueno, entonces eso es una cosa. La otra cosa, yo creo que la cosa que la vía aporta, que Paco no tiene tanto, no por nada, sino porque, bueno, eso no es ninguna culpa de Paco, digamos, ¿no? Pero sencillamente porque yo creo que es una gracia muy grande que han recibido ahí, es realmente esa sanación profunda de nuestra fragilidad personal a través de la gracia. Paco, por lo que le conozco, bueno, él ahora está estudiando mucho la Biblia y también quiere ayudar a la gente a acercarse a Dios, y yo creo que lo hace y lo hace muy bien. Y a veces también ayuda a la gente a descubrir su vocación profesional, pero su práctica no es una práctica religiosa, y yo pienso que él quiere que no sea así. Entonces, en la VI tienen esa práctica no religiosa, lo tienen también, porque ayudan a la gente que no son religiosa y les ayuda a como centrarse y superar. Pero también tiene ese paso más, que es realmente fiarse del Espíritu Santo y de la Virgen para llegar a una sanación aún más profunda. Ellos también dicen que muchas veces gente viene a ellos que ya han sido ayudados, como yo, que ya han sido ayudados por otros y ya han sido curados bastante, pero como para dar el último paso, para dar ese último salto. Y yo creo que ellos tienen una gracia especial para esto. Entonces, ¿y cuál es mejor? O pues, no sé, No, yo eso pienso que los depende. dos aportan una cosa muy, muy importante, ¿no? Claro. Un momento, muchas gracias. Yo no es tanto para elegir uno u otro, sino que cara a la persona, Sí, pues ella tiene que aceptar su fragilidad y quizá también aceptar la fragilidad del otro, no sé, y ahí está la gracia de Dios. sí. No sé no sé qué toco yo, que se estropea ahí. O sea, pero que me parece que son métodos muy delicados, muy buenos, y que poco a poco se irán extendiendo, gracias a Dios. O sea que gracias, Dan, de verdad. Nada, Gloria. Oye, me gustaría mucho saber la opinión Oh, Bertale quiere decir algo, pero Simplemente, Dan, tú hablabas, me parece que en la promoción de esta conferencia, de un sí, proceso de purificación. sí, Me gustaría que nos dijeras alguna cosa. sí. Sobre la purificación. Sí, para llegar a toda la sanación, hace falta pasar por un proceso de purificación. Sí. No, para mí realmente es lo mismo. Entonces, la curación es la purificación de lo que está roto dentro de nosotros, ¿no? Se purifica y así se sana. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Marcela. Entonces, quería preguntar a Begoña. Dam, yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Vale. Pues, vale, pues Teresa. Es que no puedo escuchar y hablar al mismo tiempo. Mi pregunta es la relación del perdón con todo esto. O sea, Sí. ¿cómo relacionas el tema del perdón con la purificación, la aceptación? Muy bien. Muy buena pregunta, Teresa. Muchas gracias. Pues mira, claramente el perdón es muy importante, porque el perdón, bueno,
quizá el perdón es el primer paso, ¿no? Nuestros pecados tienen que ser perdonados, pero luego también hay que limpiar las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces yo creo que esto es más bien, se refiere más, bueno, entonces el perdón es como la base. Primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y tenemos que también pedir perdón a Dios, ¿no? Para nuestros pecados. Y luego podemos irnos también limpiando de las consecuencias del pecado. Pero hay una cosa importante, que es una cosa que dice Elizabeth, que bueno, que también se está estudiando. Entonces, tómalo con un poco de, un grano de sal, como se dice en Holanda. Pero ella dice que le parece que el pecado original, aunque los primeros pecados, padres primeramente pecaron, pero la ruptura que se introdujo en nosotros entre Dios y el hombre no fue por culpa de Adán y Eva, o de Eva, sino que era una consecuencia que quería el diablo. Entonces, es verdad que Eva pecó y Adán pecó, pero ellos no querían esa ruptura, ¿no? Ellos no querían activamente esa ruptura. Esa ruptura es consecuencia del diablo, ¿no? Que nos empujó. Entonces, eso quiere decir que también hay mucha ruptura en nosotros que realmente no tiene la culpa ningún ser humano. Y eso es importante porque muchas veces esas cosas sí tienen consecuencias en nuestras relaciones personales, porque muchas veces actuamos desde nuestra fragilidad y entonces es muy importante entender que aunque hacemos esto, no es exactamente por culpa nuestra. Puede ser también por cómo son las cosas. Entonces, eso ayuda mucho a aceptar a los demás y también a aceptar a nosotros mismos. Aunque también hay que decir que hay cosas que sí somos culpables y hay que pedir perdón y es muy importante que pedir perdón. Pero no es todo. Muchas gracias, Dan. Oye, una duda, porque yo no lo tengo tan claro. Sí. El perdón tiene que ver con el dar y con el aceptar al mismo tiempo. ¿Es más un aceptar o es más un dar o es precisamente justo ambas? Pues mira, realmente muy buena pregunta y la verdad es que nunca la he pensado. Entonces quizá hay otra persona aquí que ha pensado esto, pero por supuesto me parece que hay un aceptar, porque hay que pedirlo y hay que aceptarlo. Esto está claro, pero y luego también, si se acepta el perdón, luego pues habrá que dar perdón a otras personas, ¿no? Que es una de los parábolas del Evangelio, en que pues primero Dios perdona a ti y luego tú tienes que perdonar a los demás. Entonces hay que dar aceptación también, dar perdón también. Supongo, bueno, mi primera intuición, pero no lo he pensado mucho, pero mi intuición es que primeramente es una cosa de aceptarlo y luego darlo. Entonces es un acto muy, muy, muy profundo. Claro que sí, sí. Muchísimas gracias, Dan. Nada. Entonces voy a hacer mi pregunta a Begoña, porque si no, eso no... Entonces, Begoña, ya he hablado un poco sobre la Vi y sobre Paco y tal, y sencillamente quería saber lo que te parece. No, no sé, no, estoy de acuerdo contigo, más o menos. Lo único que sí, lo que me iba un poquito a pensar,
que igual es un poco pensando también la influencia un poco que hay ahora de la modernidad, que todo lo queremos controlar, lo queremos hacer con nosotros mismos, o sea, es un poco el autocontrol, un poco el yo me lo guiso, yo me lo como porque yo sé que tengo que hacerlo, lo tengo que controlar. Sí. Quizás la clave es que se pone igual mucho énfasis, un poco de que la gente no llega, ¿eh? Tanto igual no es en la vid, pero en Panigenesia, un poco más en el cambio, en el resultado, y, Sí. no, y aquí un poco como que hacen más énfasis en el dejarse hacer, así, Sí. ponerte un poco en manos, ya sea con ayuda de otros, que es difícil, no es pasividad, pues que es dejarse hacer, pero también estar vigilantes, ¿no? Un poco, pero quizás Sí, eso, ¿eh? sí, muy buena observación. Porque también hay una cosa ahí que es un poco de respetar los tiempos, ¿no? Sí, Elizabeth siempre habla mucho del tiempo aunque también ella dice una cosa muy interesante que es que el tiempo mismo a veces también está roto. y que el tiempo no nos cura completamente porque hay cosas en el tiempo que no funcionan de todo bien. Entonces, pero sí, yo creo que es importante ese sentido que yo no puedo sí, autocurarme, ¿no? sí. Y Y hay primero que... eso, y es ya, como que abrazar eso, sí, aceptarlo de verdad, que no es eso, un poco resignarte a, bueno, soy así, no tengo remedio, sí, sí, que es distinto. Y al mismo tiempo decir, bueno, de aquí, o como eso, decía una lectura que leí hace poco bueno, de otro autor o lo que sea, que decía, si Dios creó las cosas de la nada, también de ti, de tu nada, ¿sabes? Puede crear, ¿no? sí. Como diciendo, tienes como que de aquí, y luego estar un poquito al loro, ¿sabes? Saber un poquito a ver por dónde puede ir las Sí. indicaciones. Muy bien, muchas Creo. gracias, Longoña. Entonces, quiero añadir una observación que es un pensamiento más bien mío que he estado reflexionando estos días o estos meses. Y es que, entonces, también Polo y Elizabeth los dos hablan de como los dos aspectos de nuestro ser humano, ¿no? El aspecto más natural, o lo que Elizabeth dice, el hombre pequeño, y el aspecto más personal, íntimo, espiritual, lo que Polo dice la persona, y Elizabeth dice lo creado por Dios en nosotros, de alguna manera, dice, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, sí, es esos dos aspectos, lo que dice Elizabeth es que tienen que integrarse, ¿no? Y eso me parece también muy interesante para la discusión que tuvimos en el Congreso de Polo entre Seyés y Morillo, porque Seyés es el que está muy por el lado del ser personal, ¿no? Y la dinámica, y Murillo ve más bien la dinámica de la naturaleza humana. Entonces, lo que dice Elizabeth es que los dos tienen que estar y tienen que integrarse, ¿no? Tienen que encontrarse. Entonces, yo pienso que la dinámica de la persona es más bien la dinámica que acabamos de describir. Es una dinámica de dejarse, bueno, de abrirse y de dejarse querer, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso, si se ve exclusivamente, puede llevar a lo que en la espiritualidad humana se llama quietismo, ¿no? Que es una especie de espiritualidad que es solamente abrirse y dejar hacer y ya está. Entonces, está claro que esto no puede ser toda la historia, porque eso es muy importante, por un lado, eh, pero por otro lado no puede ser todo, porque nuestra naturaleza humana pues tiene sus propias leyes y también ahí me parece que más bien la dinámica clásica de tener algunos ideales e intentar pues ponerlos en práctica y como hacernos más virtuosos es una cosa muy importante que bueno, por supuesto también habla Polo, él habla de la ¿cómo lo llama? La esencialización, que es una palabra que nunca puedo pronunciar, pero como nos hacemos más esencia porque, porque, porque intentamos vivir virtuosamente. Entonces, lo que
lo que Polo, yo pienso que él también lo dice, pero Elizabeth también lo enfatiza, es que el hombre pequeño, nuestra naturaleza humana, tiene su propia dinámica. Y eso es muy bueno. Y entonces, siempre en nuestra vida interior, el hombre pequeño tiene que poder decir lo que le pasa. Entonces, si estamos cansados, el hombre pequeño tiene que poder decir, estoy cansado, estoy harto y ya lo quiero. Entonces, la persona luego puede decir, pues mira, muy bien, pero ahora mismo pues hay que seguir, ¿no? Porque es muy importante y a veces hay que superar el cansancio. Pero tampoco siempre. Hay que también escuchar a lo que dice nuestra corporalidad y hay que prestar atención a la dinámica propia que tiene el hombre pequeño. Entonces, los dos tienen que como integrarse y yo pienso que eso es una clave muy importante, pero para que esto pueda hacerse, lo que tiene que ocurrir es que la ruptura entre los dos, que es consecuencia del pecado original, de alguna manera tiene que sanarse un poco más para que las dos dinámicas puedan entrar en una dinámica de retroalimentación profunda y buena. Bueno, yo creo que espero que se entiende, pero... Bueno, ya son los 6. No sé cómo estáis, pero... Juan Pablo. Pues no te escuchamos, pero perdona. Bueno, seguramente que son palabras muy amables. Quizá puedes ponerlo en la chat o algo. No, bueno. Muy bien. Bueno, entonces, digo muchísimas gracias a todos. Si queréis saber algo más sobre lo que vamos a organizar esta semana, bueno, ya digo que de este verano va a estar en inglés, pero si estáis interesados, pues podemos hacer uno en castellano en cuanto queráis. O sea que estamos empezando y habrá que ver cómo sale, ¿no? Y yo estoy muy animado a hacer esas cosas. Así que os pongo otra vez la dirección y si queréis rellenarlo, pues muchas gracias. O me ponéis un email o un chat o WhatsApp o lo que sea, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar y espero veros otra vez. Muchas gracias a ti, Dan. Gracias, Dan. Gracias, Dan. Hasta la próxima. Sí.